Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Ramón y no se me escapa, ¿verdad? Bien. Primero vamos a empezar con la lectura bíblica en euskera. Nos la va a leer Ramón en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10 y 11. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 10 y 11. Ponte aquí. Este está bien. Baina jainkoak bere ongi nahiaz egin hau naizen hau. Eta haren ongi nahia ez da fruturik gabea izan niregan. Beste apostolu guztiek baino lan gehiago egin dut. Izan ere ez noskitik, baizikera eta jainkoak nirekin bere ongi nahiaz. Dena dela, bai haiek eta bai nik horixe da hots egiten dugun mezua, eta hoxe zuek sinetsi duzuena. Amén. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Para esta mañana hemos elegido el título del mensaje como Salvados por gracia, mensajeros por mandamiento. Y podemos cambiar la palabra mandamiento por comisión. Somos enviados a predicar, salvados por gracia. Y el verso que hemos puesto como ancla para empezar esto es el verso 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Vale? Me gustaría hacer un ejercicio esta mañana con vosotros, haciendo un ejercicio de memoria. Muchos de los que estamos aquí, y espero que todos, un día venimos por primera vez a una iglesia. En el caso de Martín, hoy es su primera vez. Pues todos hemos estado un día por primera vez escuchando la palabra del Señor. ¿Recuerdas aquel día? Aquel día que has venido a los pies de Cristo. Intenta recordar qué pensamientos tenías ese día. Quizá ese día tenías muchas más preguntas que respuestas. Recuerda tus pensamientos. ¿En qué pensabas ese día? Ahora, ¿recuerdas quién te invitó aquella vez a venir? ¿Recuerdas a esa persona? ¿Cuál fue el método que utilizó para persuadirte de venir a la iglesia o de sentado en un banco de un parque a contarte acerca del Evangelio? Yo recuerdo muy bien cómo mi familia vino al Señor. Era una señora, por ejemplo, como Mila. Así, esa es la imagen que yo tengo de una señora que visitaba a mi mamá cuando yo tenía 8 años y tomaban café juntas. Mi papá estaba trabajando, se solía hacer sobre las 4 de la tarde y se ponían a hablar no sé yo de qué. Y hablaban y hablaban. Licha se llamaba la señora. Y con 8 años yo me acuerdo todavía de ese nombre. Porque un día Dios le puso en su corazón, por medio del Espíritu Santo, hablarle a mi mamá. Y oraban con mi mamá. Yo no sabía que oraban porque en mi casa no se oraba. Pero ellas oraban. Y mi mamá oraba por mi familia. Y mi mamá no era capaz de decirle a mi padre, vamos a la iglesia, porque tenía miedo de su reacción. Pero ellas oraban. ¿Vale? Quería compartir este recuerdo para ponernos en contexto, ahora que entramos al capítulo 15 de Corintios, y os voy a leer el capítulo 15 hasta el verso 11, hasta el verso 14, y vamos a ver lo que nos dice Pablo, lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no,
creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vamos a orar. Y sí, Señor, gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de leer tu palabra, Señor, de poder escucharte a través de ella, Señor, de poder tener el Espíritu Santo para poder discernirla, Señor. Te pido en esta mañana que te quedes con nosotros en nuestros corazones para poder escuchar y entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Señor. Y que no sea yo, sino tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo quien hable en esta mañana. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Y así entramos a nuestro primer punto, afianzados en la doctrina del Evangelio. ¿Vale? Y vuelvo a dejar una pregunta. ¿Os han preguntado alguna vez en la calle o en una conversación de amigos, en el trabajo, qué es ser evangélico? O más directo aún, ¿qué es el Evangelio? Porque cuando estamos en entornos que la gente no entiende por qué nos comportamos de ciertas formas, no entienden por qué sonreímos o por qué estamos contentos todo el día, de pronto nos preguntan, oye, ¿pero tú qué? Ah, no, yo soy evangélico. Ahí viene la pregunta peor, porque hasta ahí lo tienes fácil. Oye, yo sonrío porque soy evangélico. Pero nos preguntan más allá cuando hay esa curiosidad. ¿Y qué es ser evangélico? ¿Amén? El evangelio puede ser, ¿cómo se llama esto? El mensaje de Cristo. Sí. ¿Vale? ¿Cómo se llama esto? Viene en el catecismo. Hoy vamos a ver más a fondo qué es el Evangelio, Martín. En la Biblia. Entonces, como decía Carlos Jung, debemos estar preparados para poder dar estas respuestas. El taller de ayer iba de ello, de compartir el Evangelio. Y cuando yo leí el capítulo y hemos elegido el tema para hoy, luego vi el cartel de la predicación y digo, me viene muy bien. El hecho de que la tarde anterior hayamos estado recibiendo un taller de cómo compartir el Evangelio. Pues en ocasiones nos cuesta mucho simplificar una respuesta para esta pregunta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque aunque lo sentimos, muchas veces no nos hemos preparado lo suficiente como para dar una respuesta. La Biblia tiene un montón de páginas. Tiene un montón de libros, un montón de capítulos, un montón de versículos. Imagínate simplificar eso en una conversación y decir, el Evangelio es lo que contiene la Biblia, ahora te la resumo. Va a ser complicado si no tenemos una preparación previa. Pero Pablo, el defensor del Evangelio por excelencia en el Nuevo Testamento, nos da unas pinceladas acerca de cómo podemos responder a esto. Nos da una imagen clara de lo que es. ¿Vale? Vamos a ver el verso 3 y 4 del capítulo 15. Verso 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Amén? Entonces podemos tener una respuesta muy simple a de qué es el Evangelio. ¿Vale? Podemos agregar otra cosa, ¿vale? Pero vamos a dejarlos ahí.
que Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos. Amén. Pero no solo murió por nuestros pecados, dice, como dice las Escrituras, como ya había sido dicho de él, si él hubiese muerto sin más, y luego después de haber muerto viene alguien y dice, no, él murió por eso. No, es que antes de él ya estaba la profecía dicha de que habría de morir por nuestros pecados. ¿Vale? ¿Y qué más? Que no murió solo, que también resucitó. Amén. ¿Cuántas veces escuchamos religiones que tienen sus profetas, que tienen sus mensajes, que pueden ser cívicamente correctos, el amar a su prójimo? Eso muchos psicólogos dicen de que hay que tener amor a los demás y que hay que ser compañeristas y compartir nuestras cosas y tal. Pero si no está Cristo en ese amor al prójimo, esa religión es vacía. Pero si ese Cristo que predicamos no resucitó, también nuestra religión es vacía. Pero nuestro Cristo no está en esa cruz. Esa cruz es un recordatorio de que Él subió a la cruz, pero que no está en la cruz. Y que no pereció que pereció en la cruz, pero no permanece en la cruz, porque la muerte no permanece sobre Él. ¿Vale? Importante, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por mis pecados, como dice la Escritura y como decía de la Escritura de Él, y resucitó, como también dice las Escrituras. Amén. ¿Qué decía la Escritura de Él en Isaías 53? Pues dice, os lo leo, Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Entonces vemos de que Jesús no solo vino a este mundo y murió por nuestros pecados, ya tenía un plan hecho, un camino marcado, y Él lo cumplió. ¿Vale? Entonces esa sería la primera parte de estar afianzados en nuestra doctrina, en la doctrina de Cristo. Y la segunda parte, que Cristo resucitó de los muertos. Pablo se encuentra al parecer con una congregación, en el caso de Corintios, que tenía una pequeña discusión que corría dentro de la iglesia, y era de que ellos no creían que iba a haber resurrección de muertos. ¿Vale? Esto es que cuando tú o yo muramos, se acabó. ¿Vale? Eso es un principio doctrinal que algunas religiones y muchas personas pueden defender, pero que Pablo se cierra a pies juntos y le dice, no podéis creer en eso. ¿Vale? Estas personas, si no creían en la resurrección de la muerte, vamos a ir a ver a Primera de Tesalonicenses 4:13, a ver qué dice. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Vale? Pablo lo tenía claro. Jesús había dejado el mensaje, pero se estaba mezclando un mensaje en la congregación que podía ser peligroso para los corazones de los nuevos creyentes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, ¿vale? Lo vemos, ¿verdad? Pablo lo tiene claro. Hay resurrección de muertos, ¿vale? Eso es otro principio de la base de la fe cristiana, del Evangelio, ¿vale? De que Jesús resucitó y que nosotros vamos a resucitar. Luego, si nos vamos a ver el resto del capítulo de Corintios, luego nos veremos que dice que si no hay resurrección de muertos, pues ¿para qué arriesgo mi vida? Decía Pablo, ¿vale? Porque era perseguido,
era afrontado por las autoridades y dice, ¿para qué arriesgo mi vida si no voy a resucitar después de muerto? Mejor será que comamos y bebamos, total, mañana moriremos, ¿vale? Entonces, está claro de que nosotros tenemos una lucha en este mundo, pero también está claro de que en el futuro, cuando venga el Señor, hemos de resucitar con Él, ¿vale? Hoy en día nos encontramos dentro de una sociedad incrédula, ¿vale? Incrédula al punto de que hay quienes se atreven a decir que Cristo no existió, ¿vale? Claro, normalmente este tipo de personas tienen una ignorancia profunda acerca de la historia, no de la Biblia, porque la Biblia está escrita y podemos, oye, si tú no crees que la Biblia está correcta, vale, apartamos la Biblia, la cerramos y lee la historia, ¿vale? Si lees la historia te das cuenta de que Jesús sí existió. Y si lees la historia, te vas a dar cuenta de que por mucho que la Biblia quiera mentir acerca de esto, la historia misma corrobora lo que dice la Biblia, ¿vale? Por eso digo de que las personas que son capaces de afirmar de que Jesús no existió, tienen una ignorancia profunda acerca de la historia, ¿vale? De hecho, hay religiones vacías que se afianzan en cosas muy complejas, como por ejemplo los mormones. Se bautizan una y otra vez porque se bautizan por personas que ya murieron. Y eso doctrinalmente es incorrecto. Y estas pueden coger, de hecho los mormones cogen versos de la Biblia para afianzar esa doctrina. Y luego cuando vas al verso te das cuenta de que es un verso sacado de contexto. Por eso es importante, como decíamos al principio, el estar preparados en la doctrina del Evangelio, en tener las cosas claras, para que a la hora de que nos vengan vientos de doctrinas, oye, yo te puedo escuchar y me puedes decir lo que tú quieras y yo te voy a escuchar con atención. Pero luego, y si no durante, vamos a ir a la Biblia a ver lo que dice. Vamos a ver si lo que me están diciendo a mí desde el púlpito mismo está alineado con la palabra del Señor. ¿Vale? Porque Pablo mismo dice, habla de la congregación y dice, y aquellos nos recibieron con afecto y con cariño. Y más aún, revisaban en las Escrituras todo lo que nosotros decíamos. O sea, es un acto de alabar de que alguien te venga y te hable del Señor y si algo tienes duda, lo revisas en la Biblia. Que tiene que estar alineado con la enseñanza general de la Biblia y tiene que estar alineado con lo que realmente está tratando de decir el pasaje. Cristo Jesús vino al mundo, ¿vale? Vino al mundo y sorpresa, murió. Las culturas islámicas defienden de que Jesús, ese Jesús que nosotros adoramos y reconocemos como nuestro Salvador, no murió. De hecho, si tú le preguntas a un musulmán, te va a decir de que ese Jesús subió a la cruz, pero antes de subir a la cruz hubo un cambio por otra persona y quien murió en la cruz fue otra persona. Y tú dices, ¿en serio me estás diciendo que Dios, que es un Dios de orden, va a andar con triquiñuelas? ¿En serio? ¿Me vas a decir que anda haciendo apaños, chapuzas? O sea, no me cuadra con el principio bíblico de un Dios de orden, un Dios soberano, un Dios de rectitud, y que quiere engañar a su pueblo diciendo, mira, voy a poner a un Cristo en la cruz, pero te lo cambio en el último momento. ¿Qué estamos? ¿A trileros? Que no puede ser. La doctrina es la doctrina y la iglesia está afianzada en la doctrina del Señor Jesucristo, habiendo muerto en la cruz y habiendo resucitado. Y cuando le preguntas a él, ¿y si ese Jesús subió a la cruz, para qué subió si no iba a morir? ¿Vale? Pues resucitó. Y resucitó como estaba escrito. Qué sorpresa, ¿no? A los que lo vivieron en ese momento, debió hacer algo grande, ¿vale? Y cuidado con este pensamiento que muchas veces nos embarga de decir, ojalá yo hubiese estado ahí, como alguna vez lo he visto en canciones. A mí me hubiese dado miedo estar ahí, ¿sabes por qué? Porque habría tenido que elegir un bando, el bando que le apedreaba o el bando que le seguía. ¿Y sabes qué? El bando que le seguía estaba loco. Y los que tenían la razón
era el bando que le apedreaba. Y hoy en día estamos llamados a defender nuestra fe, a defender nuestro evangelio, a defender la iglesia frente al bando que tiene la razón. ¿Vale? Porque sí es cierto que en el Nuevo Testamento leemos a los judíos atacando a Jesús, pidiendo, danos a Barrabás, libera a Barrabás y crucificadle al otro. Pero hoy en día vemos a una sociedad diciéndonos, entrega a la familia a la cruz, crucifica a la familia y danos esto otro. Y ellos, por ley, muchas veces parecen tener la razón. ¿Vale? ¿Y cómo no voy a yo adorar a Cristo si murió por mí y mis pecados? ¿Y cómo no voy a agradecer su gracia si por Él yo soy salvo? Y por eso en esta mañana somos salvos por gracia. Y estamos en la mitad, porque la otra mitad es, somos mensajeros por comisión, por mandamiento. Estamos llamados a anunciar el Evangelio. ¿Y de qué forma debemos de anunciar el Evangelio? Pues cuando no tienes experiencia, Jesús te ama. Jesús murió por tus pecados. Jesús resucitó por tus pecados. ¿Es Él el único camino a la verdad? ¿Él es la única verdad? ¿Es el único camino al Padre? Y ahí está. El Evangelio ya está dado. Eso es el Evangelio. Que Jesús murió por ti y por mí. Y que no hay más salvación fuera de Él. Amén. Todavía nos quedan 5 hojas, ¿eh? Y el segundo punto de este mensaje es nuestra salvación, la herramienta. ¿Por qué le pongo la herramienta? Porque si bien es cierto, somos salvos, hay una razón para compartir esta salvación y no es conseguir salvación. ¿Entendéis el juego de palabras? Jesús dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. ¿Qué pasa? De que yo ya soy salvo, que todos los que estamos aquí somos salvos, ¿vale? Y entonces, ¿para qué vamos a predicar afuera? Si ya lo tenemos ganado, ya estamos salvos, ¿vale? Pues, si ahora sabemos de que la base de nuestra doctrina es Jesús resucitado, ¿qué tenemos que hacer si no servirle a Él? ¿Qué tenemos que hacer si no servir a aquel que murió en la cruz por ti y por mí? ¿Amén? Pues ¿cuál va a ser nuestra mayor herramienta? El sabernos salvados, el saber que somos salvos y que el amor de Dios nos inunda, que sabemos que por su gracia somos salvos. Entonces vamos a replicar la actitud de Pablo cuando leemos Corintios 15:2, que dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, la creéis en vano. ¿Vale? Pablo había predicado a esta iglesia y pedía que retuviesen esa palabra, esa doctrina del Cristo resucitado. Si no, creéis en vano. ¿Vale? Y vemos en el mismo capítulo, en el 11, que dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Para que la iglesia de Corintios fuera una iglesia digna de estar en la Biblia, digna de recibir tantos elogios que Pablo le daba. Además, Pablo le daba mucho a la iglesia de Corinto en cuanto a doctrina, le explicaba mucho las cosas muy minuciosamente, porque Pablo creía en esta iglesia que era una iglesia del Señor y le cuidaba mucho, ¿vale? Pero antes había que predicarles, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos el amor de Dios, como lo tenía Pablo, el amor al Evangelio, había que predicarlo. Y él predicaba constantemente el Evangelio de Cristo, del Cristo que había muerto y resucitado. No nos movemos motivados por conseguir la salvación. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque hay aún iglesias que se mueven motivados por conseguir la salvación cuando ya son salvos, ¿vale? Hay iglesias que se mueven por méritos. Nosotros no nos movemos por conseguir la salvación. El día que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador, ese día fuimos salvos. Y no nos podrán arrebatar de las manos del Señor, ¿vale? No conseguimos méritos.
Predicamos el Evangelio por amor a Cristo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, en esto conocen todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y entonces podríamos coger este versículo y decir, vale, en esto conocerán que son discípulos de Jesús, en que se amen unos a otros. Vale, pues aquí los que estamos somos discípulos. Si nos amamos entre nosotros, ya está hecho, ¿no? Pero solo es una pequeña parte. Porque dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, que os tengáis amor los unos a los otros. Pero más adelante dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Así que no basta con que yo ame al discípulo que tengo al lado, ¿vale? Porque necesito más discípulos para amar. Tengo que ir y hacer discípulos a las naciones, ¿vale? Así que no nos podemos quedar en el cuadrito de estas 4 paredes diciendo, es que yo estoy amando a los compañeros de obra. Estoy amando a mis hermanos que están aquí a mi lado. Ellos son discípulos igual que yo. Y Jesús dice que en esto conocerán que somos discípulos de Él porque nos amamos. Pues hay que amar al que está fuera. Hay que amar al que está fuera en las naciones. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso decía el versículo, ¿eh? No nos olvidemos de esa parte. ¿Vale? Así que nuestra salvación es esa herramienta que nos mueve, ese motor que nos mueve a ir y a ser discípulos a las naciones. ¿Vale? ¿Qué pasa? De que ese es el motor. ¿Vale? Y en el primer punto hablábamos de la resurrección de Cristo, afianzándonos en esa doctrina. ¿Vale? Y la salvación es el motor que nos mueve a predicar a Cristo. ¿Vale? Por tanto, la resurrección de Cristo, tercer punto, es nuestra bandera. ¿Vale? ¿Y por qué es importante dejar claro que la resurrección de Cristo es nuestra bandera? Porque como decía una canción, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Pero en la tumba de Jesús no hay nada. No hay nada. Y si la tumba de Él está vacía, nuestra religión no lo está. Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos a un Cristo resucitado a la derecha del Padre y tenemos al Espíritu Santo que nos guía para poder entender todo esto. Amén. Porque como yo preguntaba al principio, ¿qué pensamientos tenías tú cuando has venido al Señor? Tenías muchas más preguntas que respuestas. Pero solo una respuesta te guiaba. Que Jesús te salvó. Que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. El resto de preguntas que a mí muchas veces me vienen a la cabeza de, oye, ¿cómo es posible que esto que dice la palabra se cumpla en mí? Ya vendrán respuestas, ya el Espíritu Santo la dará. Pero la única respuesta que tenemos que darle al mundo es, Jesús murió en la cruz por ti y resucitó. Amén. Porque el mundo está perdido. El mundo solo necesita un faro que le guíe. Amén. No podemos agobiar a las personas que nos escuchan con, oye, mira que no existe la transfiguración, la transubstanciación, no existe tal cosa, y esto sí, y esto no. No, un solo mensaje. El Evangelio es un solo mensaje. ¿Vale? Que solo hay uno que nos lleva al Padre. Amén. Que solo la resurrección de Cristo y la muerte de Cristo previa es la que salvó mi alma del pecado. Ahora bien, ¿por qué es importante recordar nuestro primer acercamiento? ¿Por qué es importante acordarnos, como hemos hecho al principio, de cómo hemos venido nosotros a la iglesia? ¿Vale? Yo me he puesto aquí en las notas, estamos en el punto 3, la resurrección de Cristo es nuestra bandera. Yo me he puesto en las notas de que hay pocos Pablos en la historia. ¿Vale? Pablo era un apóstol, todos lo sabemos. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo no había sido llamado por Cristo. ¿Vale? Pero los apóstoles sí habían sido llamados por Cristo. ¿Vale? Entonces, también puedo decir yo que los apóstoles son más Pablos que Pablo. ¿A qué me refiero con esto? De que a Pablo Dios mismo le llamó a su ministerio.
¿vale? Y es importante que nosotros recordemos que no hay muchos Pablos en la historia, que podemos ir hacia atrás en la historia, que si Moisés fue llamado por Dios, Abraham fue llamado por Dios directamente, ¿vale? Salomón hablaba con Dios directamente, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, amén. Pero hay pocos Pablos en la historia, pocas personas que las hayan llamado al ministerio directamente y vea a predicar, ¿vale? Pero a ti y a mí nos han llamado de una forma distinta, ¿vale? A mí, el Bernabé que le atendió a Pablo, a mí se llama Licha. La señora que iba donde mi madre, esa es la que llevaba el mensaje. Esa fue la que plantó la semilla en mi casa, ¿vale? Luego ya mi familia fue a una campaña evangelística que hubo un predicador, no recuerdo, sí, era local, pero era un predicador que participaba de una misión internacional en mi país y tal. Pero a mí la persona que me trajo la semilla del evangelio se llama Licha. Una señora común y corriente, como tú y como yo, que quizás no tenía la mejor preparación del mundo más que haber estado toda su vida en la iglesia aprendiendo del Señor. Pero la señora, uno a uno, le estaba enseñando a mi mamá las verdades del evangelio, la fe de orar al Señor por su familia, ¿vale? Porque hay pocos Pablos en la historia que Dios le venga y le llame y le diga, ve al ministerio y predica. Así que no esperes tú a que venga Dios y te diga, oye, ve y predica. ¿Por qué? Porque ya lo dijo. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Así que no esperes que venga Dios con una voz audible y te diga, ve y predica. Porque ya está dado, ¿vale? Porque somos salvos por gracia, pero somos evangelistas por mandato. Somos evangelistas por comisión. Dios nos comisionó a ello. El resto de los que estamos aquí hemos llegado por medio de un evangelista, ¿vale? Esa persona que hemos hecho recuerdo de quién nos trajo era un evangelista. Y cuando alguien te pregunte en tu trabajo, en la escuela o donde sea que te lo pregunten en la calle, ¿qué es un evangelista? Pues la respuesta es sencilla. Es el mensajero que lleva el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió por ti y por mí. ¿Vale? Hoy nos toca a nosotros predicar este evangelio. A todos y cada uno de nosotros. No es necesario un púlpito para predicar el evangelio, ¿vale? No es necesario estar en un programa de domingo para predicar el evangelio. El lunes a la mañana, cuando vamos al trabajo, cuando sonreímos, a pesar de las circunstancias duras que vivimos a lo largo de la vida, la gente lo ve y va a tener dudas. Se va a preguntar, no dudas, sino inquietud de, oye, ¿por qué estás sonriendo un lunes por la mañana con lo difícil que es venir a trabajar los lunes por la mañana? Porque el Señor, el amor del Señor me ha salvado. Y porque Él me tiene donde me tenga. Y trataré de ser ejemplo y trataré de ser esa semilla que se siembra en el corazón de las personas. El Espíritu Santo a nosotros nos dijo aquella primera vez, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Él puede perdonar tus pecados. Y en esta mañana quiero que recordemos estas 3 frases al menos. Que Cristo te ama, que Cristo murió por ti y que solo Él puede perdonar tus pecados. Amén. Porque es ahora que nosotros podemos interiorizar este mensaje y poderlo retransmitir, como Pablo dice, lo que yo os he enseñado, lo que yo os he predicado, también esto hay que llevar a las naciones. ¿Vale? Porque tú y yo somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Pero hemos de llevar este evangelio de paz a las naciones. Y la próxima vez que te lo pregunten, ¿qué es el evangelio? Lo tendremos claro, ¿no? Que Cristo murió por ti y por mí. ¿Y quiénes son evangelistas? Los que llevan ese mensaje.
¿Vale? Es importante. Así que, hermanos míos, en esta mañana, con este pensamiento vamos a orar y os voy a pedir una cosa importante para mí. Así como tenéis en la mente a esa persona que os vino y os trajo el mensaje, quiero que en esta mañana tengáis en mente a una persona que no ha recibido el Evangelio. ¿Vale? Os voy a dar un tiempo suficiente como para recordar a ese vecino, a esa persona, compañera de trabajo, que no ha recibido la palabra. ¿Vale? Porque es muy importante orar por personas concretamente. ¿Vale? Porque el Señor, esas oraciones, estoy seguro de que sabe que lo hacemos de corazón porque hemos tenido el tiempo de pensar en esa persona. ¿Vale? Y que actuemos de forma proactiva de vamos a orar por esta persona hoy y quizás mañana le pongo un WhatsApp y le digo, oye, me he acordado de ti. No le digas por qué. Si quieres, no le digas por qué, para no ser intrusivos, invasivos en la vida de las personas. Pero oremos por personas en particular para hacer un evangelismo activo. Porque cuando nosotros ponemos en nuestra mente a ese nombre, también lo estamos poniendo en la mente del Señor. Amén. Oremos en esta mañana. Y sí, Señor, gracias te damos porque tú, oh Dios, nos has dado la oportunidad de entrar a tus atrios, Señor, con acción de alabanza. Porque por medio de tu Hijo Jesús nos has marcado el camino hacia ti, Señor. Y porque hoy tenemos la certeza de que no existe otro camino a ti más que tu Hijo. Porque tú nos has enviado, Señor, el Espíritu Santo para podernos comunicar contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas tus misericordias, Señor. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido, Señor, que recibas esta alabanza, Señor. Y también te pido, Señor, por estas personas que tenemos en nuestras mentes hoy en esta mañana, Señor, para poder llevarles el Evangelio, Señor, de una manera activa, para que ellos puedan comprender el amor de Cristo, Señor, hacia ellos. Te pido por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de labores, por las personas que nos encontramos día a día, Señor, y por esa persona que tenemos en mente hoy. Que tu palabra llegue a ellos, Señor, a través de nuestro testimonio, y que nos des palabras, Señor, para responder a su inquietud, Señor. Este mundo tiene más preguntas que respuestas, pero este mundo solo necesita una respuesta para llegar a ti, Señor. Que Jesús, tu Hijo, murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó y que está en el cielo a la diestra del Padre. Y gracias a Dios en esta mañana te damos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.